Mientras tanto, en la estación de policía, alguien gritaba furioso a sus hombres que desde hace años no los dejaba dar las noticias. Molesto, les preguntaba por qué sugirieron hacer el caso público si no iban a lograr ningún avance. El superior les exigía respuestas sobre qué iban a hacer al respecto. Había confiado en ellos cuando dijeron que resolverían el caso, pero uno de ellos le dijo que solo habían pasado 10 días. Furioso, el superior golpeó la mesa, preguntándose qué fue lo que hicieron en esos 10 días. Solo encontraron imágenes, solo imágenes de seguridad de la escena del crimen. Pero el hombre le dijo a su superior que sabía cómo funcionaba esto. Revelar información al público es la mejor forma de frenar a un asesino en serie. El superior le preguntó si se daba cuenta de que los habían estado acosando por información desde que revelaron el caso. El hombre respondió que no había nada que hacer si el público se interesaba en un caso tan grande, declarando que querían evitar más asesinatos y por eso le permitió revelar el caso. El superior quedó pensativo unos segundos, pero luego le dijo que se asegurara de encontrar algo pronto. Si no, la prensa los comería vivos. El hombre declaró que habían buscado día y noche, pero las imágenes de seguridad de la zona no mostraban a nadie con el mismo atuendo, así que estaban teniendo dificultades para rastrearlo. El superior preguntó qué había de la mochila, si alguien llevaba algo similar a eso, pero le contestaron que no. Sin saber qué más decir, preguntó quién demonios era ese tipo. Luego les dijo que siguieran buscando y que podían retirarse. Ambos hombres salieron de la oficina. El compañero del hombre le dijo que no debió hablar así con el jefe, pero el otro le respondió que no hizo nada. El compañero le preguntó si no creía que deberían traer a la hija de la víctima para interrogarla, y el hombre le preguntó si lo decía en serio. Ella es solo una adolescente de 15 años que perdió a sus padres hace días. Su compañero le dijo que el jefe quería avances. El hombre le preguntó que le preguntaría de todos modos, si se divirtió en su viaje, ya que todo había terminado para cuando ella regresó. ¿Acaso no lo sabía? El compañero le dijo que fue un viaje de retiro, pero el hombre le preguntó si eso importaba. En ese momento, alguien llamó al detective Sankang. Este volteó a mirando. Una mujer policía le dijo que la hija de la víctima del asesinato del vecindario Junggeun estaba allí. Ella presentó a la chica con el detective y este le preguntó qué la traía por aquí. La chica le dijo que se dio cuenta de algo hace unos días y, llorando, le dijo que creía que le ayudaría a encontrar al que mató a sus padres. Sankang le dijo que la escucharía y que le contara qué era eso. La chica, furiosa, le dijo que el otro auto de su padre desapareció y que creía que el asesino se lo llevó. El detective, sorprendido, le preguntó si su padre tenía 2 autos. De vuelta al pueblo, en la casa de Mumyeong, este estaba por salir, y la misma figura de antes lo observaba por la espalda. Quitándose la venda de su muñeca, comenzó a hacer algo que no llegamos a ver. Por otra parte, vemos un altar de Buda, y en ese lugar está el jefe del pueblo. Sus hombres le informan que lo han estado vigilando unos días, pero es difícil averiguar su rutina, ya que no hace mucho después de su ejercicio matutino y aún no han podido registrar su casa. El jefe, pensativo, les pregunta entonces qué creen que pasará cuando alguien es objetivo de una brujería. Uno de ellos no sabe qué responder, pero el grandote dice que es particularmente peligroso, más en este pueblo. El jefe dice que así es, incluso la más mínima brujería en este pueblo podría provocar que uno se ahorque, se corte o se queme. De una forma u otra, serían poseídos y se suicidarían. Uno de ellos preguntó si alguien deseó el mal para otros, y el grandote le preguntó si madre le mostró algo. El jefe les dice que si lo hizo, vio cómo Seon-sik hizo brujería. El grandote le preguntó si por eso le pidió que revisaran la casa del joven, y el otro le gritó que él advirtió que sospechaba de ese joven. Pero el jefe del pueblo les dijo que su madre no le mostró para quién era la brujería. Uno de ellos preguntó por qué Seon-sik haría eso a alguien nuevo en el pueblo, pero el jefe dijo que solo esperaba que no fuera para ninguno de ellos. Por eso les pidió que registraran al chico nuevo, quizás por eso Kang también lo acusó. Pero si Seon-sik le deseara el mal a alguien, es probable que fuera para uno de ellos. Dijo el nombre de Yeong-seop, quien sudó al escuchar esto y preguntó si había alguna forma de detenerlo. El jefe le dijo que claro que la había. Cuando le preguntaron cómo, el líder respondió que se podía neutralizar albergando un deseo constante de matar, porque el deseo de matar es más poderoso que una brujería. El hombre le preguntó si eso era posible, pero el viejo sonrió y le dijo que no tuviera miedo. Al fin y al cabo, ahora Seon-sik renacería en el paraíso.
Serio, les dijo que de cualquier forma asesinaron a Seon-sik, así que debían registrar la casa de todos, empezando con el tipo nuevo del pueblo. Les ordenó llevar cada uno una caja de bebidas energéticas. Minutos después, uno de ellos gritó que era una gran cantidad, y en la caja de bebidas energéticas había dinero. Uno de ellos preguntó cuánto habría, diciéndole a su compañero si quería ir a algún lugar hoy. El grandote miró la caja de bebidas energéticas y, sonriendo, dijo que sí. Horas más tarde, Mumyeong se encontraba comprando en la tienda. Cuando le cobraron, dijo no tener mucho efectivo, pero al buscar en su mochila se vio que llevaba grandes cantidades de dinero. El de la tienda lo notó, pero en ese momento Mumyeong pagó exactamente lo que debía y luego salió. En ese momento, el que atendía la tienda llamó a alguien por teléfono e informó que encontró a un tipo con mucho efectivo. Le preguntaron quién era, pero el de la tienda dijo que no sabía. Aún así, le preguntó si quería hacerlo y que reuniera a los demás chicos. Volvemos con el detective y su compañero. Sang-kang dice que no puede creer que estén allí otra vez, pero su compañero le pregunta si irán a la escena luego de comer. El detective le dice que sí, ya que ese es el único lugar donde puede comer. Su compañero le pregunta si es bueno, y Sang-kang responde que sirven cerdo frito en el restaurante de enfrente. Su compañero le pregunta por qué cree que la víctima tenía un vehículo desechable, y Sang-kang dice que supone que hacía cosas turbias. Le preguntan si eso significa que los pudo haber matado por venganza, y el detective dice que es una posibilidad. En ese momento, un taxi se detiene y vemos a los tipos del pueblo. El grandote le dice que los lleve de regreso a donde los recogió. Su compañero le pregunta por qué, si ya están allí, pero el grandote le dice que mire por el espejo, y al hacerlo ve a Mumyeong detrás de ellos. Este intenta llamar al taxi, pero este avanza ya que los hombres no bajaron. Uno de ellos pregunta si pueden revisar su casa antes de que regrese al pueblo, y el grandote le dice que no lo sabe, pero tal vez no tengan otra oportunidad. Mumyeong se queda pensativo al ver irse el taxi que llamó, ignorándolo, ya que no hay muchos en esa zona. Mientras dice que supone que debe divertirse un rato por aquí antes de irse, vemos detrás de él a los detectives. Su compañero le pregunta si entrará, pero el detective le dice que terminará de fumar primero. Y mientras fuma, serio, Sang-kang observa a Mumyeong, quien está justo al frente de la calle, y lo ve sonriendo. El detective apaga su cigarrillo y maldice, ya que tiene un mal presentimiento sobre esto. Mumyeong seguía caminando hacia alguna parte y pasó cerca de un callejón. Miró hacia él, sonrió y dijo que ese parecía un buen lugar para divertirse. En ese momento, apareció un grupo de personas que lo habían estado siguiendo. Voltearon hacia el callejón y vieron a Mumyeong en el cajero. El líder del grupo le preguntó si sabía que lo estaban siguiendo. Mirando el callejón tan estrecho en el que entró, le dijo que era un pésimo lugar para esconderse, ordenándole que le diera el bolso y lo dejaría ir. Pero Mumyeong sonrió al verlos. Comenzó a estirar, preguntándose si por este tipo de cosas dicen que los jóvenes de hoy en día son problemáticos. El jefe del grupo, al verlo estirarse, se burló de él, preguntando si de verdad quería luchar, pero Mumyeong le dijo que no era eso exactamente, más bien, les daría una paliza. De repente, sujetó el cuello del gordo y lo bajó con fuerza, preparando su otro puño. Conectó un gancho que lo volvió a levantar. Luego movió su pierna hacia un lado y pateó al gordo, sacándolo de equilibrio, y este cayó al suelo con gran fuerza. El gordo le gritó a los demás que no fueran estúpidos y atacaran todos juntos, pero al segundo siguiente Mumyeong lo noqueó con un golpe directo, y su cabeza rebotó contra el suelo. Luego sonrió y les preguntó a los demás quién seguía. Los otros tres que quedaban se vieron nerviosos al ver lo bueno que era peleando, y uno de ellos dijo que sacaran los cuchillos. Le dijeron que solo querían el bolso, preguntándose si era tan difícil obedecer sin resistirse, mientras sacaban cuchillos. Mumyeong se burló de ellos, diciéndoles que tenían cuchillos después de todo y que eso era un delito. Pero en ese momento, el detective Sang-kang gritó con todas sus fuerzas. Dijo en voz alta que sabía que tenía un mal presentimiento sobre esto. Uno de los tipos le dijo que no se metiera y que solo se largara, pero el detective le dijo que eso sí era de su incumbencia. Cuando uno de los tipos se acercó para amenazarlo, preguntándole si era policía o algo así, el detective sacó su placa y dijo que resultaba que así era. Declaró que estaban cometiendo un robo a mano armada y le preguntó al joven por qué lo estaban amenazando, y Mumyeong dijo que intentaron robarle su dinero.
El detective declaró que veía a 3 tipos con armas y que todos estaban bajo arresto en ese momento por robo a mano armada. Uno de los 3 intentó salir corriendo, pero el detective lo golpeó mientras decía que resistirse al arresto le daba derecho a usar la fuerza. Comenzó a caminar hacia los demás mientras les leía sus derechos, preparándose por si se resistían al arresto. Sonriendo, les dijo que si cooperaban no usaría la violencia en defensa propia. Mumyong, viendo todo esto, se aburría. Tomó su maleta y se iba mientras el detective luchaba con ambos tipos y le gritaba que no se fuera, lo llamaba ya que era una víctima y debía prestar testimonio. Al anochecer, los hombres del jefe del pueblo llegaron a la casa de Mumyong. Su compañero le preguntó cómo entrarían, y el grandote le dijo que subiera a sus hombros y saltara sobre la puerta, luego debía abrir desde dentro. Su compañero entendió, aunque tenía algo de miedo. Luego hizo tal como le dijeron y bajó al otro lado. Al estar dentro, miró a todas partes y, segundos después, abrió sin mayor dificultad, pidiéndole que pasara a su compañero. El grandote, al entrar, apenas cruzó la puerta y le ordenó revisar el lugar. Pero en ese momento vemos que lo que Mumyong hizo antes fue poner un elástico en la puerta. Al abrirla a alguien que no era él, este cayó al suelo, por lo que se enteraría si alguien entraba cuando llegara. En la carretera vemos un taxi. Mumyong se encontraba viajando en él, inquieto, tocaba su asiento y se sentía demasiado incómodo. Dijo en voz alta que algo estaba pasando. En su casa, los hombres revisaban cada centímetro y cada caja del lugar. El hombre buscaba desesperado, pensando que tenía que ser ese imbécil, nadie más podría ser. Pero de repente lo agarraron del cuello con fuerza. Confundido, el hombre se preguntó si ya había regresado a la casa, pero al voltear vio que era su compañero, el grandote, y le dijo que lo había asustado. Pero el grandote, molesto, le preguntó si acaso era estúpido y quería dejar rastros de que estuvieron en su casa, preguntándole por qué estaba todo desordenado. Si iba a hacer algo así, ¿por qué no derribó su puerta también en lugar de saltarla? El hombre, sudando, le dijo que ordenaría todo. El grandote le dijo que no tenían mucho tiempo, mientras lo llamaba imbécil. Luego se fue a revisar las demás partes y le ordenó que pusiera todo como estaba, y su compañero le dijo que lo haría. Cuando el grandote salió de la habitación, el compañero dejó de fingir su misión y, furioso, lo insultó. En ese momento, el taxi se detuvo y el conductor le dijo que al parecer algo pasaba delante. Cuando Mumyong volteó para ver, vio luces de policía iluminando el lugar. Inmediatamente le preguntó al conductor si podían detenerse un momento, y este le preguntó si quería ver qué pasó. Mumyong le dijo que sí, que le vendría bien descansar y fumar un poco. En ese momento, la policía había cerrado una de las salidas de la calle, ya que estaban sacando un vehículo del agua. Mumyong, prendiendo su cigarro, comenzó a fumar mientras el taxista decía que estaban sacando un auto. El policía les ordenó que por favor se mantuvieran alejados de la escena, y Mumyong le dijo que entendía, pero mientras fumaba miró el auto que sacaban. Luego volteó y le dijo al taxista que mejor se fueran. En el vehículo, el taxista le preguntó cómo creía que ese auto terminó en ese lugar, y él respondió que era imposible saberlo. El taxista le preguntó si iba al pueblo de Huaichon, y él respondió que sí. Pero, muy serio, Mumyong sujetó el asiento del conductor, asustándolo, y le dijo que esperara unos 30 segundos antes de avanzar. En ese momento, habían llegado los detectives de antes, preguntando si sacaron el auto, y les respondieron que sí. Luego preguntaron qué hallaron en él y si no había cámaras de tránsito cerca. El policía dijo que no tenía idea de lo difícil que fue, pero el detective lo felicitó sin más, fumando. Mientras el taxi avanzaba nuevamente, Mumyong se reía fuertemente, asustando incluso al taxista. Luego, sonriendo y con una expresión de locura, dijo que estaba justo enfrente de ellos y ni siquiera se dieron cuenta. De vuelta a la casa de Mumyong, el hombre maldecía, preguntándose por qué tenía que limpiar la casa, ya que ni siquiera limpiaba la suya. Suspirando, se preguntó qué más podía hacer. En ese momento, el taxi comenzó a llegar al pueblo y, mientras avanzaba por él, vemos a la hermosa Gaeun, quien regresaba de comprar y notó el taxi, volteando a verlo. Cuando Mumyong bajó, le preguntó si le gustaba ese helado, y ella, contenta al verlo, le preguntó a dónde había ido y qué traía en sus maletas. Mumyong le dijo que se dio cuenta de que necesitaría más cosas si iba a vivir allí, así que fue a la ciudad a comprar algunas cosas que necesitaba. Ella le preguntó si no se fue hace unos días,
pero él le dio algo que trajo para ella. Cuando ella preguntó qué era, él le dijo que solo lo tomara, y luego se fue, diciéndole que se verían luego. Él le había dado varias cosas que compró para ella, en su mayoría dulces y cosas así. Ella, sonrojada, se preguntó qué significaba eso. En ese momento, el grandote llegó a la casa del jefe del pueblo, y cuando éste salió le preguntó qué encontró, pero le dijeron que nada sospechoso. El viejo le preguntó si de verdad no había nada, y el grandote le dijo que no había nada para usar en su contra. Al escucharlo, el viejo le dijo que estaba bien, que de todos modos lo esperaba. Pero luego le preguntó a su hombre qué creía que le pasó a Seonsik. El grandote le dijo que, considerando la herida, quizás lo mataron con una herramienta, tal vez un hacha. Al escuchar esto, el viejo se puso serio unos segundos y luego comenzó a reír fuertemente sin parar, diciéndole que eso sí era ser persistente. Luego le preguntó dónde estaba Yeongseop, y el grandote le dijo que desordenó muchas cosas en la casa y le ordenó que acomodara todo. El viejo, serio, le ordenó que fuera y lo trajera de inmediato. Dentro de la casa había luces encendidas, pero el hombre las apagó, ya que estaba por irse. Cuando Mu Myeong llegó a la puerta, se agachó y vio algo que llamó su atención. Encontrando la goma elástica de antes, dijo que alguien había entrado en su casa. El hombre dentro de la casa pensó que por fin había terminado y ya podía irse, pero escuchó que alguien entraba. Asustado, pensó que el grandote se había ido hace tiempo. Y, nervioso, se preguntó si acaso regresó el nuevo del pueblo. En ese momento, Mu Myeong se acercaba a la casa. Vio un calzado fuera de su casa y, sonriendo, pensó que era perfecto. El hombre dentro comenzó a pensar en qué hacer y no sabía para dónde ir. De repente, Mu Myeong entró a la casa, abriendo con fuerza las persianas. Luego abrió la puerta de la sala y, al entrar, miró buscando señales de esa persona que había entrado. Caminó lentamente, sin hacer ruido, pero de repente escuchó un ruido proveniente de un lugar. Volteó rápidamente y vio que era el baño. El tipo intentaba salir por la ventana del baño mientras maldecía, pero de repente Mu Myeong entró al baño y lo vio, preguntando qué demonios hacía. Corrió hacia él para sujetarlo antes de que saliera, pero aunque estuvo cerca de agarrar su pie, el hombre salió por la ventana y cayó con fuerza al suelo, ya que la ventana era muy alta. El hombre maldijo y, levantándose, dijo que eso dolió mucho. Miró alrededor y vio salir a Mu Myeong de la casa. Comenzó a correr hacia la salida mientras este lo perseguía, pero Mu Myeong se veía calmado, como si esto fuera normal para él, mientras el hombre sudaba de miedo al ver a ese loco perseguirlo. En ese momento, Mu Myeong estaba por alcanzarlo y finalmente lo sujetó por la ropa. Con gran fuerza lo jaló hacia atrás y lo derribó al suelo como si nada. Mu Myeong comenzó a atarse el cabello y le preguntó por qué estaba en su casa. El hombre intentó decir algo, pero Mu Myeong le preguntó si era por eso que dijo la anciana, diciéndole que se sentía ofendido por esto. Luego se subió encima, y sujetándolo del cuello, le preguntó si de verdad sospechaba de él. El hombre no podía respirar por la presión, mientras Mu Myeong le decía que comenzaron con el pie izquierdo, pero eso no le daba derecho a entrar a su casa. Comenzó a asfixiarlo mientras decía que entró a su casa, revisó sus cosas y todo mientras no estaba, diciéndole que si eso no era un delito, entonces no sabía qué era. El hombre comenzaba a desesperarse sin poder respirar e intentaba soltarse, pero no podía. En ese momento comenzó a rendirse y estaba por morir, mientras Mu Myeong sonreía y le preguntaba si le quedó claro ahora que lo que hizo es algo que haría un criminal. Cambiamos de escena, donde el detective le preguntaba si encontraron algo y si acaso se mojó todo, pero el policía respondió que se estaban agotando todos los recursos. El detective le dijo que lo siguiera y que fumaran un cigarro, y el policía lo hizo. Luego, mientras encendían sus cigarros, el detective le preguntó si creía que el criminal sabía que no había cámaras en el área cuando arrojó el auto, y el policía le dijo que, considerando su perfil, lo más seguro es que sí. Pero el detective dijo que no hay forma de saber si siguió avanzando o se dio la vuelta. El policía le preguntó qué debían hacer, ya que los sensores no conducían a ninguna parte y volvieron a cero otra vez. El detective le dijo que lo primero era investigar a la víctima del asesino y ver por qué tenía ese vehículo desechable. Luego, estirándose, el detective dijo que este tipo le daba todo tipo de dolores de cabeza y, mirando al cielo por unos segundos, se preguntaba a dónde se dirigió. Cambiando de escena, vemos al líder del pueblo,
quien le dice a su hombre que tiene un mal presentimiento sobre esto, y el grandote le responde que lo traerá de vuelta. Al salir de la casa, el grandote se cruza con otro hombre y le pregunta si viene a ver al jefe. El hombre le pregunta si está, y el grandote le confirma que sí. Luego se despiden y se va. Este hombre entra y llama al jefe del pueblo. Cuando el jefe lo saluda y le pregunta que lo trae por aquí, el hombre dice que debe decirle algo, y el jefe le pide que lo diga. Pero el hombre mira hacia otro lado y dice que se lo dirá a madre, lo que cambia la expresión del viejo. Aún así, le dice que está bien y lo dirige hacia adentro. Le dice que pase, que él irá a hacer una llamada y luego se reunirá con él dentro, y el hombre acepta. En ese momento, el viejo llama a Park y le ordena que venga ahora mismo. Con una sonrisa de locura, se ve que tiene algo en mente. Mientras tanto, Mumyeong seguía asfixiando al hombre, quien ya comenzaba a dejar este mundo. Mumyeong sonreía y le decía que lo que había hecho era un delito, mientras seguía presionando con fuerza su cuello. Mumyeong le preguntó si quería vivir, pero en ese momento el hombre sintió sus manos y, llorando al no poder respirar, intentaba liberarse sin poder hacer nada. Pero antes de que muriera, Mumyeong lo soltó y le dijo que no quería matarlo, pero que si volvía a irrumpir en su casa, no se detendría como lo hizo ahora. Mumyeong le preguntó si entendía, pero al segundo siguiente algo lo pateó en la cara y lo mandó metros hacia atrás, arrastrado por todo el suelo. Era el grandote, quien, serio, le preguntó qué hacía, llamándolo bastardo. Mumyeong se limpió la sangre de la boca sonriendo. El grandote le preguntó por qué estaba ahorcando a Yeonseop, mientras este se reía. Luego, Mumyeong comenzó a atarse el cabello mientras decía que esto se ponía cada vez más interesante. Cambiando de escena a la casa de Gaeun, vemos a su padre comiendo galletas. De repente, su hija le pregunta si le gustaban, y él grita que son de él. Pero su hija le dice que lo sabía, pidiéndole que coma despacio, que ella no robaría sus bocadillos. Le dice que ella tenía sus propias cosas, mostrándole la bolsa, y él le pregunta qué era eso. Ella sacaba algo y le dice que tenía una barra de chocolate. El padre rápidamente le dice que le dé, que quiere un poco, pero su hija le responde que ya le había dado su galleta. Aún así, él insiste en que quiere chocolate. Su hija, sonriendo, le dice que no puede darle chocolate. Por otra parte, en la tienda de Dao, el hijo de la dueña llega avisando, y su madre le pregunta a dónde había ido. Él le dice que hizo trabajos para el jefe del pueblo. Luego, tomando unos bocadillos, pregunta si Gaeun vino hoy, pero su madre, enojada, le dice que otra vez preguntaba por ella y no por su madre, ni siquiera cómo le fue en el día. Pero el hijo le pregunta si Gaeun ya no venía a la tienda por eso que pasó. Su madre le pregunta a qué se refería, y ella le dijo que ella viene aquí cada 2 o 3 días a comprar bocadillos para su padre y que se acaba de ir hace unos minutos. Cuando el hijo se va, ella le grita preguntándole a dónde va, pero él le responde que a casa. Furioso, el hombre comienza a pensar que Gaeun jamás viene cuando él trabaja y atiende el lugar, preguntándose, molesto, si lo está evitando. Molesto, sale del lugar y arroja el bocadillo, mientras vemos pasar al hombre de antes. Este lo ve pasar y le pregunta si fue a algún lugar. Y el viejo lo saluda con algo de miedo, pero el hombre se acerca y le dice que nunca viene por aquí, preguntándose qué lo traía por este lugar. El viejo dice que no mucho. Pero el hombre notó que habló con el jefe del pueblo, y el viejo intentó ocultar la lata de refresco. El hombre lo felicitó y le dijo que había hecho bien, que tomó la decisión correcta. Pero el viejo lo apartó con la mano bruscamente. Estaba molesto y conteniéndose las lágrimas. Mientras se iba, el hombre le gritaba que había hecho bien. Pero una vez estaba lejos, el hombre lo llamó hijo de fruta. Volviendo a la casa de antes, vemos que dentro sigue la pelea. Mumyeong es mandado al suelo fuertemente. El grandote le vuelve a preguntar por qué estaba ahorcando a Yeonseop, diciéndole que deje de intentar golpearlo y conteste la pregunta. Mumyeong comenzó a sacudir las manos y le dijo que le dijera si se equivocaba. Corriendo hacia él, le preguntó si no sería su primer instinto golpear a quien irrumpió en su casa. Mumyeong, con todas sus fuerzas, pateó la pantorrilla del grandote, pero este ni siquiera reaccionó. Mumyeong pensaba que era ridículo, preguntándole si era un oso o algo así. En ese momento, el otro hombre que fue ahorcado antes le dijo que ahora estaba acabado. El grandote levantó su mano con la palma abierta e intentó golpear, pero Mumyeong esquivó fácilmente. Sujetando su mano izquierda, hizo un
un golpe potente con ayuda de ambas manos al cuerpo del grandote. Este sintió el impacto, pero luego sujetó a Mumiong del cabello y lo jaló hacia atrás, mientras su mano izquierda iba hacia su rostro, y lo golpeó, mandándolo metros hacia atrás con un poderoso puñetazo que lo hizo arrastrarse por varios metros en el suelo. Pero el grandote se acercó y lo sujetó del cabello nuevamente. Levantándolo otra vez, lanzó otro puño con todas sus fuerzas. El impacto fue fuerte, pero no se detuvo, lo hizo una vez más sin parar. El compañero del grandote, al ver esto, sonreía y decía que se lo merecía, llamándolo hijo de fruta. El grandote, al terminar de golpearlo, tenía sus puños cubiertos de sangre y volteó diciéndole a su compañero que debían irse, mientras este, antes de irse, le dijo a Mumiong que será mejor que se cuide. Mumiong se quedó en el suelo y comenzó a reír. Luego siguió riendo fuertemente, sin parar, y dijo que era increíble, que esto se estaba poniendo extremadamente interesante. Su risa se seguía escuchando a la distancia, y el tipo que fue ahorcado antes se preguntaba si acaso se había golpeado la cabeza o había quedado mal de tantos golpes. Luego se acercó a su compañero y le dijo que fue asombroso, que se sintió muy bien ver cómo le mostraba quién manda a ese imbécil. Pero añadió que podría haber seguido golpeándolo hasta dejarlo inconsciente. Tocó al grandote y le dijo que, en fin, era el mejor. Pero en ese momento, el abdomen del grandote comenzó a hacer un ruido fuerte. Su compañero le dijo que fueran a tomar algo fuerte, que él invitaba, pero el grandote le dijo que lo olvidara, que fuera con el jefe y le contara lo que pasó inmediatamente. En su mente, el grandote pensaba en ese golpe que recibió de Mumiong y apenas podía caminar con tanto dolor. En la estación de policía, el detective saludó a un oficial, y este le preguntó cómo podía ayudarlo. El detective, al verlo tan concentrado, le preguntó qué hacía que ni siquiera volteaba a verlo. El chico, al ver que era San Kang, sonrió y le dijo que era bueno verlo, preguntándole qué lo traía por allí, ya que no avisó que vendría. Le preguntó cómo le iba en el nuevo puesto, si no lo extrañaba, pero el detective San Kang le dijo que se pondrían al tanto luego. Después le preguntó si tenía a 3 chicos acusados de asalto a mano armada, quería saber si los detuvieron sin encarcelarlos, y el joven respondió que creía que sí. Con una sonrisa, el detective le preguntó si podía arrestarlos. El joven, confundido, le preguntó a qué se refería. Cambiando de escena, vemos a Mumiong fumando. Pensaba que no podía pelear contra ese grandote a mano limpia, necesitaría algo más. Mientras pensaba en eso, vio algo en el techo y se preguntó por qué estaba desnivelado. Eso lo molestaba, así que saltó y golpeó para arreglarlo, pero al bajar, luego del golpe, la madera cayó por completo al suelo. Confundido, se preguntaba por qué cayó tan fácil, pero en ese momento vio algo que también había caído. Se preguntó qué era eso y vemos que era el título de propiedad. Minutos después, mientras un pájaro estaba posado en el techo, se asustó al escuchar martillazos. Era el protagonista, quien reparaba la tabla que cayó antes. En ese momento, alguien llamó a su puerta varias veces. Era Gaeun, que gritaba su nombre. Mumiong salió a abrirle, y cuando lo hizo, le preguntó qué pasaba. Ella le dijo que escuchó que tuvo una pelea con ese tipo grandote llamado Seoko. Al verlo, ella le dijo que su cara estaba hecha un desastre, pero él le respondió que estaba bien. Gaeun le preguntó si acaso ni siquiera se había curado las heridas, pero ella sabía que no lo haría, por eso trajo un kit para curarlo. Mientras ella sonreía, el protagonista la observaba sin entenderla. Momentos después, ella estaba curando sus heridas y le dijo que ya había terminado. Mumiong le dijo que la mayoría eran golpes, preguntándole si no era exagerada la cantidad de banditas, pero ella le dijo que aplicó ungüento, así que no debía quitárselas. Mumiong le preguntó cómo se enteró de que lo hirieron. Gaeun le dijo que era bastante obvio, cualquiera saldría herido si se peleara con ese grandote de Seoko. Mumiong dijo que los habitantes parecían conocerse bastante bien, y Gaeun le dijo que por supuesto, era un pueblo pequeño, todos se conocían bien por esos lados. Dijo que este pueblo era como un árbol, el jefe es la raíz y los demás son las ramas que brotan de él. Así que ella le dijo que tal vez debería dejar de discutir con los demás e intentar llevarse bien con el resto del pueblo. Mumiong pensó en lo que dijo sobre las ramas que brotan de la raíz y, sonriendo, dijo que claro, intentaría llevarse bien con los demás. De vuelta en la comisaría,
El detective les preguntaba si decían que lo hicieron porque alguien nuevo del pueblo tenía un bolso lleno de dinero en efectivo. Los chicos respondieron que así era, mientras uno preguntaba por qué estaban allí. Furioso, comenzó a gritar que los encarcelaron sin motivos, preguntando por qué lo hicieron. Pero el detective le dijo que pronto pagarían su condena, diciéndoles que no hicieran escándalos y prometiéndoles dejarlos salir si respondían sus preguntas. El detective trajo una imagen y dijo que quería preguntarles algo que lo estaba enloqueciendo. Mostrándoles la imagen, les dijo que sabía que vieron al tipo con dinero, pero que lo más importante era lo siguiente, les preguntó si ese tipo apareció recientemente y si venía de un lugar desconocido. Mostrándoles la imagen, les preguntó si era este imbécil de la foto. Los jóvenes preguntaron quién era ese, y otro dijo que era un cartel de "Se busca", pero el detective les dijo que se fijaran mejor. Les preguntó si recordaban a su víctima, si su complexión era bastante similar a la de ese cartel. Por otra parte, vemos al líder del pueblo, quien les dijo a los demás que hoy no había nada de qué hablar y que podían retirarse. Pero un tipo lo interrumpe y le dice que el tipo nuevo no vino otra vez a la reunión. Un viejo dijo que parece que quiere alejarse de ellos. La mujer de Seon-sik preguntó por qué lo necesitaban si no hacía nada por el pueblo, sugiriendo que simplemente lo echaran, pero el líder le dijo que no fuera ridícula, que no tenía el poder para echar a nadie que viviera allí. La mujer le dijo que aún así había formas de hacerlo. Las personas comenzaron a murmurar que Seon-sik murió luego de que el nuevo llegó y que, además, no hace nada por el pueblo. Mientras todos murmuraban diferentes cosas entre ellos, el anciano sonreía, pero Gaeun, que estaba viendo todo, pensó que esto era malo. Pero en ese momento se escucharon pasos, y Mu Myeong entró a la reunión abriendo las puertas. Todos lo miraron fijamente en silencio por su entrada. Mu Myeong dijo que estaban todos allí, sonriendo, dijo que haría su parte en el pueblo. Volviendo a varios días atrás, cuando Gaeun le decía que intentara llevarse bien con el pueblo y él le decía que lo haría, ella le dijo que se asegurara de curarse también las heridas. Mu Myeong le preguntó si no se iba ya, y ella le dijo que estaba bien, que se iría, pero antes él le agradeció por tratar sus heridas. Gaeun sonrió, asintió y se fue. Cuando la puerta se cerró, Mu Myeong pensó que no había averiguado mucho sobre el pueblo, más allá de cómo estaba distribuido el lugar. Pensó que sería bueno seguir el consejo de la mujer y conocer a los habitantes, ya que eso le facilitaría las cosas. Pero se preguntaba por qué su abuela escondió los documentos y la libreta de depósito en el techo de la casa. En el presente, realmente se preguntaba el por qué, pero ya enfrente de todos en la reunión, quedó esperando lo que le dirían. Gaeun lo saludó al verlo, pero el viejo jefe del pueblo le reclamó que no quiso hacerlo la primera vez que se lo ofreció, preguntándole qué lo hizo cambiar de opinión. ¿Serio?, le preguntó qué tramaba. Mu Myeong dijo que no tramaba nada. Luego preguntó, ¿a quién acusaron después de que el tipo del cuchillo desapareció? Sospecharon tanto de él que hasta registraron su casa. Les preguntó si acaso era porque era un forastero. El anciano se disculpó por el hecho de que Yeon-seop registrara su casa. Declaró que debió haberse sentido desesperado para hacer eso, ya que Seon-sik era su hermano. Mu Myeong pensó que eso era una maldita mentira, ya que sabe que él mandó a cremar a Seon-sik, a pesar de llamarlo parte de la familia. En ese momento, el anciano le preguntó si quería hacer su aporte y convertirse en miembro de ese pueblo. Mu Myeong respondió que sí, si eso le ayudaría a llevarse bien con los demás. El anciano, moviendo sus dedos, guardó silencio por unos segundos, como si lo estuviera evaluando. Luego le dijo que podía ir a patrullar con Seoko y Yeon-seop a partir de esa noche. Mu Myeong, sonriendo, dijo que era genial. Una vez caída la noche, ambos tipos estaban esperándolo. Uno de ellos preguntó si de verdad ese imbécil patrullaría con ellos, ya que ni siquiera llegó a la hora justa. Pensar que se unió a ellos a pesar de que le dieron una paliza le hacía preguntarse en qué pensaba ese bastardo. Dijo que no entendía por qué el jefe le permitía hacer eso. El grandote dijo que estaba seguro de que el jefe tenía un buen motivo. En ese momento, Mu Myeong llegó preguntando si lo estaban esperando. Luego preguntó qué debía hacer. Molesto, el más flaco le preguntó si lo decía en serio, que llegaba tarde y encima seguía preguntando cosas. Pero el grandote le dijo que solo los siguiera, que le explicarían en el camino. Mu Myeong se acercó y se disculpó por la tardanza. El tipo, sudando, le dijo que al menos sabía pedir disculpas. Pero el grandote le preguntó qué hacían, que le había ordenado que lo siguiera.
Mumyong respondió que lo estaba siguiendo, mientras el otro mira al nuevo con desconfianza. Minutos después, mientras hacían su patrulla, el grandote le dijo que hacían rondas por el pueblo para asegurarse de que todo estuviera bien. Mumyong dijo que entendía, mientras el otro le explicaba que también revisaban si había algún forastero rondando. Mumyong preguntó por qué no eran bienvenidos los forasteros, y el grandote le dijo que era sospechoso, ya que el pueblo era pequeño y era difícil que alguien pasara por allí. Mumyong preguntó qué tenía de sospechoso eso, que podrían ser parientes que vienen a visitar, refiriéndose claramente a sí mismo. En ese momento, se encontraron con el hijo de la vendedora, quien les agradeció por mantener seguro el lugar. Uno de ellos le preguntaba si salía de trabajar. El hombre respondió que sí, preguntando si podía dejar de apuntarle con la luz. Pero el flaco sonrió y siguió riéndose, preguntándole cómo iba todo. El hombre dijo que bien, que la mercadería estaba en orden, pero en ese momento guardó silencio al ver al nuevo con ellos. El flaco le preguntó qué pasaba, llamándolo idiota, preguntándole por qué se había quedado callado. Pero el hombre dijo que regresaran después, que ahí les explicaría. Los demás asintieron. Mumyong notó que no quiso hablar enfrente de él. Luego el hombre se despidió, y los demás también. El flaco dijo que necesitaban entrar a esa casa, pidiéndole al nuevo que esperara afuera, pero Mumyong le preguntó por qué tenían que revisar esa casa. El flaco le dijo que un hombre vivía allí y estaba enfermo, así que los habitantes se turnaban para cuidarlo. El grandote le dijo que entraran de una vez, ya que aún quedaba la mitad del pueblo por recorrer, y el flaco asintió. Mientras ambos entraban a la casa, Mumyong se quedó afuera, pero sonrió. Pensó que esos dos tipos cremaron un cuerpo después de encontrarlo, no había forma de que de verdad cuidaran a alguien. Cuando los hombres entraron, Mumyong comenzó a fumar y pensó que era una tontería fingir tanto. Minutos después, Mumyong se había fumado 3 cigarrillos y aún no salían. Cuando finalmente salieron, les preguntó si debían entrar a otras casas, y le respondieron que no, que solo era esa. Cuando retomaron el recorrido, el grandote le dijo que los siguiera, y Mumyong lo hizo, aunque se quedó mirando esa casa por unos segundos. Horas después, la patrulla terminó. Mumyong les dijo que no fue tan malo como pensó, y el grandote le dijo que hacían eso todas las noches. Mumyong dijo que lo entendía y se despidió con un buenas noches. El flaco le dijo al grandote que tenía mejores modales de los que pensaba, preguntándole si se iba a dormir, pero el grandote dijo que iría a ver a Daeo. El flaco dijo que entonces se iría primero, deseándole buenas noches, aunque al final lo miró de forma extraña. Cambiando de escena a la tienda, vemos al grandote con el hombre de antes, quien le da café. Al tomarlo, le pregunta si la mercancía está bien, entonces cuál era el problema que quería decir antes. El hombre dudaba en decirlo, pero el grandote le dijo que hablara, y este le dijo que todos los repartidores desaparecieron. El grandote, molesto, le preguntó qué acababa de decir. Mientras tanto, en una casa a la 1 de la madrugada, un hombre decía que le dolía todo el cuerpo, temblando. Decía que le picaba la piel, que le dolía. Comenzó a rascarse sin parar, aumentando la intensidad sin poder detenerse. En ese momento, alguien abrió la puerta. El hombre que entró le preguntó si estaba despierto. Era Mumyong, quien regresó a la casa en la que no lo dejaron entrar antes, esta vez solo. Volviendo con el grandote, este le preguntó qué acababa de decir, y el hombre le respondió que intentó contactarlos por días, pero ninguno contestaba. El grandote se levantó y le preguntó por qué se lo decía recién, y el hombre respondió que pensó que solo estaban ocupados. El grandote le derramó el café en la cabeza, preguntándole si no le había dicho que informara si algo salía mal. El hombre se disculpaba, temblando de miedo. Pero el grandote le preguntó si el jefe sabía de esto, y el hombre le dijo que no, que solo se lo había contado a él. El grandote dijo que hablar de eso entre ellos dos no resolvería nada, y le pidió que siguieran hablando del tema mañana, cuando todos estuvieran presentes. El hombre dijo que lo haría, y el grandote se fue, agradeciendo por el café. El hombre, furioso, lo llamó hijo de fruta cuando se quedó solo. De vuelta con Mumyong, cuando éste entró en la casa del anciano enfermo, el viejo le preguntó quién era, diciéndole que Seoko y Yeonseop ya habían venido antes. El viejo decía que no podía ver tan bien, que no distinguía quién era, y le pidió si podía rascarle la espalda. Comenzó a gritar, exigiéndole que lo hiciera, que viniera y le rascara la espalda porque le picaba.
Mumyong dijo que suponía que no usaría la bolsa que trajo después de todo, preguntándole qué le pasaba, si tenía urticaria o algo así, ya que no veía nada en su piel. El viejo comenzó a gritar, preguntando qué mierda decía. Decía que esto era un castigo divino. Mumyong no entendía a qué se refería, pero el viejo comenzó a decir que jamás debieron haber cortado ese árbol, que eso fue la perdición. Lastimándose la cara con sus propias uñas, decía que eso trajo la ira de Dios. Mumyong, con una almohada en sus manos, le preguntó si hablaba del árbol sagrado en la entrada del pueblo. Le preguntó si él fue quien lo cortó. Pero el viejo seguía gritando. Decía que no debió escuchar a esa anciana, que debió salvar ese árbol. Mumyong le preguntó a quién se refería, si hablaba de su abuela Yeonja, y el viejo gritaba que sí, que jamás debió hacerle caso a esa bruja. De repente, el viejo se quedó paralizado, sin moverse. Mumyong no entendía y lo miró por unos segundos, pero el anciano comenzó a escupir sangre, y al segundo siguiente dejó de moverse, muriendo en ese lugar con sangre en la boca. Mumyong, que lo observaba en silencio, le preguntó si estaba bien. Al ver que no respondía, se quitó los guantes que tenía puestos y acercó su dedo a la nariz del anciano. Sorprendido, confirmó que había muerto. Al día siguiente, todos estaban con el hijo de la mujer de la tienda, y el viejo líder del pueblo estaba afuera esperando. Dentro, el hombre pedía perdón por su error. Todos hablaban con él, pero el flaco le dijo que lo mirara. Le preguntó si acaso le habían pedido algo de lo que no pudiera encargarse. Sin esperar respuesta, el flaco respondió por él, no le habían pedido nada imposible. Le preguntó si era tan difícil hablar con ellos cuando algo salía mal. Luego lo golpeó fuertemente. Inmediatamente lo sujetó del cabello y le dijo que dijera algo, pero el hombre solo se disculpaba, prometía que lo haría mejor, que no volvería a cometer errores. El flaco sonrió al escucharlo. En ese momento, la puerta se abrió, y un hombre avisó que el jefe había llegado. El flaco se detuvo antes de seguir golpeándolo, y cuando el jefe entró, bajó la mano de inmediato. El jefe del pueblo le dijo que se detuviera. El hombre llamó al jefe, pidiéndole ayuda, pero el jefe le preguntó cuántos días habían pasado desde que los repartidores desaparecieron. El hombre respondió que 5 días, que los llamó varias veces y les envió mensajes, pero ninguno contestó. El anciano dijo que podían pasar cosas, que todos pueden cometer errores. Dijo que esa era la última entrega de todos modos, y que no era como si la mercancía fuera a desaparecer. Pero, serio, se preguntaba por qué ningún repartidor contestaba sus llamadas o mensajes. El hombre se arrodilló y dijo que lo investigaría, y el anciano le preguntó, sonriendo, si lo haría por él. En ese momento, una patrulla de policía llegó al lugar. El flaco gritó, llamándolo idiota, preguntándole si él había llamado a la policía, pero el hombre dijo que no era tan estúpido como para hacer eso. Uno de los hombres preguntó si la policía había dicho algo, y el grandote dijo que no encontró nada en las señales o canales. Otro dijo que revisaría la mercancía. El jefe le agradeció y luego le dijo al flaco que fuera a ver qué quería la policía. El viejo quedó pensando unos segundos. Pensó que la policía había venido al pueblo sin avisarles antes, y que tal vez no eran de la comisaría de la ciudad. En ese momento, vemos que era una ambulancia y 2 patrullas policiales las que habían llegado al pueblo para llevarse al viejo que murió. La mujer de Seon-sik preguntó si alguien lo mató, y el policía dijo que aún no habían investigado esa posibilidad. El policía le preguntó en qué condiciones lo encontró. Ella dijo que era su turno de cuidarlo y leerle ese día, pero que lo encontró en ese estado, así que llamó a emergencias. El hombre le preguntó más sobre ese sistema de turnos. Pero la mujer insistió, preguntando si alguien lo había matado. El policía le dijo que no podían saber algo así sin investigar. La mujer comenzó a gritar que no necesitaban investigar nada, pero el policía le dijo que mencionó que lo cuidaban por turnos, y que el hombre seguramente tenía algún problema, preguntándole por qué creía que alguien lo había matado. Y ella respondió que porque hay un hombre que lo hizo. El policía le preguntó qué quería decir, si sospechaba de alguien por alguna razón. En ese momento, el flaco llamó al jefe y le dijo que había investigadores en la escena, mencionando que quizás eran de la oficina regional. En voz baja, dijo que al parecer la mujer de Seon-sik llamó a la policía, que tal vez les diría algo sobre Seon-sik, pero que seguiría investigando. Al cortar la llamada, el flaco suspiró, llamándola maldita perra. La mujer tomó al policía de la mano, queriendo mostrarle algo,
y le dijo que esa era la casa del culpable, pero el policía no entendía nada. Ella le gritó, frustrada, y le dijo que en esa casa vivía el asesino. Lo que dejó al policía sorprendido y confundido. Ese mismo día, mientras Mumyeong corría, pensaba en todas las cosas, en los muchos fantasmas de ese pueblo, en la madre que adoraban y en la brujería. Agitado, seguía corriendo, pensando sin parar. Recordando la cara del viejo al morir y sus palabras, castigo divino, se detuvo en su rutina de ejercicios. Pensaba que era eso de castigo divino y cómo algo así podía matar a una persona. Pero siguió corriendo y concluyó que eso era pura mierda. En ese momento, la mujer de Seon-sik golpeaba la puerta del nuevo con fuerza. Le decía que saliera, que la policía estaba allí, mientras el policía pensaba que no podía hacer eso. Él le dijo que estaba acusando a una persona inocente de un asesinato sin ninguna prueba. La vieja se volteó al escucharlo y gritó, «Inocente», preguntándole a quién se refería. Pero el policía le dijo que aún no habían revisado la escena ni obtenido ninguna evidencia que valiera la pena. En ese momento, Mumyeong llegó y preguntó si lo estaban acusando de algo otra vez, y el policía, confundido, preguntó quién era. Mumyeong le dijo que él vivía en esa casa. El policía se presentó como el subinspector Yeon Oh-seon, de la comisaría de Gunseon, mientras Mumyeong le preguntaba qué lo traía por allí. El policía comenzó a decirle que recibieron un informe de muerte, así que estaban recorriendo el pueblo para recoger los testimonios de los habitantes, y Mumyeong pensó que eso explicaba la ambulancia y la policía que había visto. Pero en ese momento la vieja se acercó y le dijo que dejara de fingir. Dirigiéndose a él, afirmó que podía asegurar que él había sido el culpable. Le gritó que había matado a su esposo y que ahora también había matado a Lee. Mumyeong la miró serio ante tales palabras. En ese momento, el flaco regresaba con el jefe del pueblo, quien lo escuchó entrar y le preguntó si era él. Al confirmarlo, le preguntó cómo estaba la situación. El flaco dijo que la mujer de Seon-sik llevó al policía a la casa del tipo nuevo del pueblo y que tal vez deberían llamar a los superiores. El jefe le preguntó por qué debería hacer eso. El flaco, temblando, dijo que la policía estaba allí porque el señor Lee murió al día siguiente de que él y el grandote fueran a su casa, así que el tipo nuevo podría señalarlos como posibles sospechosos. El jefe del pueblo le preguntó si acaso había matado a Lee. El flaco gritó que por supuesto que no, que solo hicieron lo que él les indicó. Pero el viejo le preguntó entonces por qué se preocupaba, si no era como que lo hubiera matado. En ese momento, uno de los hombres pidió hablar, y el líder le dijo que hablara. Este dijo que era probable que la mujer de Seon-sik le hubiera dicho a la policía que Seon-sik estaba desaparecido, así que era posible que buscaran en la montaña para encontrarlo. El viejo pensó que tenía razón, tomó el teléfono y pensó que eso no podía pasar, y comenzó a hacer una llamada para solucionarlo. Luego de saludos cordiales con la persona al otro lado, el viejo le preguntó si no le apetecía pasar por allí para una sesión de adivinación. De vuelta al pueblo, el policía suspiró y les pidió a ambos que se tranquilizaran. Luego le preguntó a la mujer si acaso decía que alguien había asesinado a su esposo y estaba acusando al joven de haberlo hecho, y ella le dijo que sí. El policía le preguntó si tenía alguna prueba, o si se había encontrado un arma y el cuerpo de su esposo. Cuando ella repitió la palabra cuerpo, el policía le dijo que una autopsia podría revelar varias cosas. Pero Mumyeong dijo que no había cuerpo, ya que nadie lo mató. Cuando el policía preguntó qué quería decir, Mumyeong señaló a la vieja y dijo que esa mujer seguía acusándolo de matar a su esposo, y declaró que hubiera intentado detenerlo con la misma determinación cuando su esposo lo atacó a él y a otra habitante con un cuchillo. Sonriendo, le dijo que ese hombre no estaba desaparecido, sino que escapó luego de tal acto. Luego le preguntó al policía si acaso podía demandarla por acusarlo cada vez que se veían de asesinato, declarando que eran testimonios falsos. La mujer comenzó a gritar que él patrulló el pueblo anoche, y Mumyeong dijo que sí, preguntando qué tenía que ver. Luego la mujer le preguntó al oficial si no se daba cuenta, Lee murió al día siguiente de que él patrullara el pueblo. Mumyeong dijo que sí patrulló el pueblo, pero fueron los otros dos los que entraron a la casa del hombre. La vieja le preguntó si no entró, si solo lo hicieron Yeong-seop y Seoko, preguntándole entonces qué estaba haciendo con ellos. Mumyeong contestó que le ordenaron vigilar afuera mientras ellos entraban, y eso fue lo que hizo, o acaso estaba tratando de decir que los tres lo mataron. El policía, levantando la voz, les dijo que se detuvieran y lo dejaran entender.
Primero, el esposo de la señora desapareció después de atacar a este joven y a una mujer del pueblo. Segundo, el joven patrulló el pueblo anoche, y otros 2 hombres del pueblo entraron a la casa del señor Lee. Después de eso, al día siguiente, se encontró muerto al señor Lee. Les preguntó si eso que entendía era lo correcto hasta ahora, pero antes de recibir contestación, el policía declaró que, a pesar de toda esa información, de que su esposo desapareció y de que fueron atacados por un hombre con cuchillo, nadie de allí llamó a la policía antes. Ambos se quedaron en silencio en ese momento, y la mujer comenzó a pensar que había cometido un gran error. Mirando al joven, no sabía qué decir. Mu Myung, por su parte, dijo que no lo vio necesario, ya que no salió lastimado, y en cuanto al tema de la señora, dijo que los demás habitantes del pueblo no querían llamar a la policía. La vieja, asustada, intentó llevarse al policía y le decía que ya habían terminado, pero el policía le preguntaba de qué estaba hablando. La mujer le gritó que había dicho que necesitaba investigar, pidiéndole que se fuera y lo hiciera para poder meter a ese bastardo tras las rejas. Pero ella seguía intentando sacarlo del lugar, mientras el policía le decía que investigaría. La mujer se lo quería llevar rápido, ya que sabía que había cometido un error, y Mu Myung sonrió al ver esto. El policía le dijo que ni siquiera pudo ver la identificación del joven, preguntándole por qué lo sacaba tan apurada, pero ella le decía que comenzara a investigar. El policía dijo que iba a revisar su identificación y preguntarle qué hizo luego de patrullar, y la vieja le dijo que lo hiciera de una vez. El policía comenzó a grabar todo a escondidas y le preguntó por qué decía que ese joven mató a su esposo, si era por algo que vio o escuchó. Mientras caminaban, la mujer le preguntó si acaso le creería si le dijera que se lo dijo su esposo. El policía le preguntó si acaso no había dicho que fue asesinado, preguntándole cómo sería posible eso, pero ella decía que él se lo dijo. El policía, confundido, le preguntó si decía que asesinaron a su esposo y este regresó como un fantasma para decirle quién lo asesinó, preguntándole si decía eso, y cuando ella respondió que sí, todo quedó grabado. Luego el policía suspiró y se retiró, diciéndole que debía ir a la escena a investigar, mientras la mujer le preguntaba si acaso no le creía. Furiosa, le gritó si acaso no confiaba en nada de lo que decía. Luego se preguntó por qué nadie le creía y comenzó a rascarse el cuello, rascándose hasta lastimarse. Se preguntaba por qué nadie le creía jamás. Mucho más tarde, escuchamos al viejo decirle a alguien que encontraría fortuna a través de un contrato, declarando que, si tenía uno en mente, debía seguir adelante con él. El hombre rió y le preguntó si lo decía de verdad, pero el viejo le dijo que tuviera cuidado con la gente involucrada. Luego de quedarse en silencio un segundo, abrió el ojo y le entregó un amuleto con la energía de la madre, diciéndole que le daría mucha suerte. El hombre dijo que se aliviaba de escuchar eso. Luego sacó dinero y le dijo que ese era el pago por sus servicios. Pero después le preguntó cómo iba todo, dijo que su llamado lo tomó por sorpresa, ya que rara vez lo llamaba primero. El viejo líder del pueblo tomó su jugo y luego dijo que no era nada importante, pero que la policía había venido al pueblo a investigar la muerte de un hombre que falleció por enfermedad. El hombre le dijo que ya veía, y el viejo añadió que madre no estaba feliz con la presencia de extraños allí. Le dijo que podría molestarse si los extraños seguían entrometiéndose en cosas del pueblo, y que esperaba que ese enojo no se extendiera a su trabajo en la Asamblea Nacional. Declaró que su suerte pudo haber cambiado, pero si la ira de la madre se extendía hacia él, no quería saber lo que pasaría. Minutos después, el hombre se despidió del viejo. El grandote observó que ya se iba y apagó su cigarro. Cuando el hombre salió, le dijo al grandote que no se dio cuenta de que estaba afuera, mientras éste le preguntaba si ya se iba. Luego le entregó algo de parte del jefe, y el hombre preguntó qué era. El grandote dijo que le gustaría contribuir a su gran causa. El hombre le respondió que en serio no tenía que hacerlo, pero que lo agradecía, y el grandote se alegró por ello. Por otra parte, en la casa de la mujer de Seon-sik, mientras ella cocinaba con normalidad, se rascaba el brazo con tanta fuerza que se cortaba la piel. La comida comenzó a rebalsarse por no apagar el fuego, y la mujer, al ver esto, se dio cuenta de que estaba actuando de forma extraña. Una semana después, en la estación de policía, el comandante le gritaba a un policía que le había dejado hacer la autopsia porque insistía tanto, pero que era eso de una persona desaparecida. Declaró que, si ese hombre intentó acuchillar a una persona, no era un desaparecido, había escapado.
El policía dijo que no había dado ninguna señal de actividad desde el incidente. Dijo que cometió un crimen, pero aún así necesitaban hallarlo. El comandante lo llamó por su nombre, Yeonoseon, y le preguntó si estaba allí para encontrar criminales y llevarlos a casa sanos y salvos. El policía respondió que no, y el comandante le dijo que exactamente ese no era su trabajo, por eso le ordenó que se largara de su vista. Y el policía no tuvo más que seguir las órdenes. Más tarde, en el equipo 1, el policía estaba sentado, pensativo. En ese momento sonó su celular, era el detective, quien le pidió reunirse. Minutos más tarde, el policía llegó y le preguntó por qué le pidió que viniera allí en lugar de verse en la oficina, declarando que dos hombres en la cafetería se verían raro. El detective, en broma, le preguntó si acaso lo estaba cuestionando ahora que lo habían transferido, y dijo que solo quería verlo y tomar un café. El policía le dijo que sí, que seguro era eso, y el detective declaró que iría a la escena una vez terminara el café. El policía le preguntó si encontró algo, pero el detective le dijo que el auto terminó en el lago. Además, era probable que el culpable hubiera limpiado el interior incluso antes de arrojarlo al agua, declarando que no tenían ningún rastro. El policía, luego de dudarlo un segundo, le contó al detective que hacía poco fue a un pueblo a investigar la denuncia de una muerte, donde vio a un hombre relativamente joven que murió luego de escupir sangre. El detective le preguntó qué decía y por qué un hombre joven vomitaría sangre, preguntando su edad. El policía dijo que tenía 56, pero añadió que sufría una enfermedad. Hizo que un equipo de investigación registrara la escena, pero su casa era un desastre, las huellas eran de los habitantes, no aparecía nada en la prueba de luminol y la víctima tenía cicatrices por todo el cuerpo. Le dijo que intentó buscar a sus parientes para poder hacer la autopsia, pero no tenía. El detective le preguntó si no tenía ninguno. El policía dijo que no, sus padres ya habían fallecido. El detective le preguntó entonces qué hizo. El policía dijo que parecía que lo habían asesinado, así que discutió con el jefe y consiguió autorización para la autopsia, pero al parecer la víctima se había causado esas marcas y cicatrices, y la causa de muerte resultó ser un ataque cardíaco. El detective le preguntó si tenía un sospechoso, porque peleó contra el jefe por una autopsia. El policía le contó que una mujer acusaba a un habitante de asesinato, así que revisó las pruebas por si acaso. Al final, solo logró que lo regañaran por confiar en esa mujer. El detective intentó animarlo, sabía que no lo hizo por lo que ella dijo, pero el policía respondió que debió haber dudado de ella, ya que decía muchas cosas sin sentido. El detective le dijo que seguro tuvo una corazonada, y eso lo motivó a insistir. El policía pensó que no debió acusar a ese tipo, pero sentía que había algo raro, como si hubiera sido poseído o algo así. De repente, en ese momento, el policía le preguntó al detective si recordaba a la víctima de agresión. El tipo al que acusaron de asesinato encajaba con el grupo de edad y la descripción del hombre que estaban buscando. El detective le preguntó inmediatamente dónde estaba ese pueblo. De regreso al pueblo, a la hora de la patrulla, el flaco, al ver llegar a Mumyeong, dijo que ese imbécil nunca llegaba puntual, llamándolo bastardo arrogante por cómo se movía. Mumyeong preguntó dónde estaba el grandote, y el flaco le dijo que estaba ocupado, así que no se les uniría esa noche. Mumyeong sonrió y dijo que lo entendía, preguntando si eso significaba que estarían solos. El flaco quedó sin palabras, sudando frío, pero Mumyeong le dijo que comenzaran, y el hombre avanzó. Mientras patrullaban el pueblo, el flaco le preguntó si la policía fue a buscarlo. Mumyeong respondió que sí, pero dijo no haberles dicho mucho. Supuso que los habitantes probablemente no querían que la gente contara a extraños lo que estaba pasando. El flaco dijo que no era verdad, que no había nada que ocultar. Mumyeong preguntó si lo decía de verdad, diciéndole que entonces se molestó por nada al guardar la información. El flaco dijo que, bueno, era mejor que los asuntos del pueblo se quedaran en el pueblo. Mumyeong le dijo que se estaba preguntando algo desde que llegó allí, y le preguntó por qué cortaron el árbol sagrado que estaba en la entrada del pueblo. El flaco, al escuchar esto, preguntó si se refería al árbol guardián del pueblo, y Mumyeong preguntó por qué lo cortaron si lo llamaban así. Sudando, el hombre dijo que suponía que tuvieron una buena razón para eso, y le preguntó por qué quería saber. Mumyeong se acercó hacia él y le dijo que se sentía raro que un árbol que siempre estuvo desde que era pequeño ya no estuviera. En ese momento fueron interrumpidos. Gaeun y el hombre de antes estaban discutiendo. Ella intentaba devolverle algo que ese hombre le había dado,
diciéndole que no lo necesitaba, pero él le decía que no era mucho y que lo tomara. Gaeun le dijo que apreciaba el detalle, pero que de verdad no tenía que darle esas cosas. El hombre le preguntaba por qué no dejaba que le diera regalos, pero ella le agradecía y aún así decía que no quería que lo hiciera. En ese momento, el flaco se acercó y les preguntó qué hacían, preguntándoles por qué estaban juntos a esas horas, mientras el hombre le pedía que apagara esa linterna. Gaeun notó a Mumyeong, quien la miraba, mientras el flaco les preguntaba si estaban en una cita secreta o algo por el estilo. Gaeun dijo que no era eso, que él le dio unos bocadillos, pero que no los quería, luego se corrigió para no herirlo y dijo que estaba a dieta. El flaco le dijo que aceptar eso no le haría daño a su dieta, y el hombre dijo que él le decía lo mismo y no entendía por qué no aceptaba. Pero Gaeun, incómoda, no sabía qué decir. Mumyeong notó esto, su actitud, y estiró la mano para tomar la bolsa, diciendo que, si no lo quería, él podía llevársela. Llevándose todo, dijo que no debía comer bocadillos cuando alguien está a dieta. El hombre, molesto, se preguntó por qué ese bastardo se metía. Minutos más tarde, por otra zona, el flaco le preguntó por qué se metió para defender a la mujer, pero Mumyeong dijo que solo se ofreció para llevarse los bocadillos, ya que ella no quería aceptarlos. En ese momento, el flaco vio algo y preguntó qué era eso. Había alguien en la jaula de las gallinas. Mumyeong dijo que era una persona, y el flaco dijo que así parecía. En ese momento, el flaco se quedó paralizado por lo que vio al alumbrar bien, y Mumyeong se asustó por lo que vio. Era la mujer de Seon-sik, comiendo una gallina viva como si fuera un animal. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.